Muchos católicos creen que los protestantes o evangélicos no quieren a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que en realidad muchos evangélicos que no conocen bien el Evangelio dan esa impresión, pero no es verdad. La Biblia nos ordena respetar y amar a María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos dice bien claro: bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Si nosotros no amamos ni respetamos a María, estamos violando las Escrituras. María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, fue escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser la madre del Señor Jesucristo, su Hijo. Por consiguiente, es una persona que ha sido redimida por Cristo, es nuestra hermana, está en el cielo, y la Biblia nos dice que debemos llamarla bienaventurada. Lo que pasa es que la Biblia nos muestra bien claro la diferencia entre el Señor Jesucristo y su mamá, su madre, María. El Señor Jesucristo, como es Dios, es 100% hombre y 100% divino. María, y de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica y de la Biblia, es 100% humana. Ella no es divina. Como para ser el Mesías se necesitaba una persona que fuera Dios y hombre, 100% Dios y 100% humano, entonces tenemos que el único Redentor, el único Mesías, tiene que llenar estos requisitos de ser 100% Dios y 100% humano. Por eso es el Señor Jesucristo, que es el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres, porque como humano nos puede representar bien ante el Santo Dios. Él conoce nuestras debilidades, y como divino tiene los suficientes méritos infinitos para pagar nuestra deuda a un Dios infinito, que ningún humano tiene los méritos o la capacidad de hacerlo. Por eso, la labor que Dios le dio a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, fue cuidar de su Hijo hasta que su Hijo pudiera cuidarse por su cuenta e iniciar su ministerio. En efecto, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, fue en las bodas de Caná en el Evangelio de Juan. En las bodas de Caná, María quiso interceder por el grupo de personas que estaban allí, pidiéndole a Jesús que les hiciera un milagro, que no tenían vino. El Señor Jesús le contestó, en lugar de decirle: sí, mamá, con mucho gusto les vamos a dar vino, Él respondió: mi tiempo aún no ha llegado, mujer. Lo que básicamente le dijo, al llamarla mujer, no era que estaba faltándole respeto a su mamá. Sencillamente quiso hacer la división entre los humanos. Mi tiempo humana no ha llegado. Yo tomo direcciones de mi Padre, que es divino. En otras palabras, él respondió a esa intercesión con una forma negativa. No, mi tiempo aún no ha llegado. Yo solamente sigo
las direcciones de mi Padre, que es Dios. María, la bella María, comprendió claramente que Jesús es el único Redentor. Comprendió claramente que Él vino, que Él es el único medio y camino para llegar a Dios. Por consiguiente, ella respondió en una forma maravillosa, enseñándonos que debemos ir directamente a Jesús. Y le dijo a la comunidad que estaba allí presente: haced lo que Él les diga. Y el Señor Jesús, en toda la Biblia, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Él no dijo yo y mi mamá, o yo y los santos, o yo y el sacerdote, o yo y el pastor, o yo y sus buenas obras son el camino, sino que hizo una forma definitiva, destruyó todo otro medio de salvación, dijo yo soy el camino, un artículo definido, la verdad y la vida. Nadie, cero, no hay ni una sola persona que pueda ir al Padre sino a través de mí. Es una salvación exclusiva a través del Señor Jesucristo. Ahora, los atributos del Santo Dios, que se llaman atributos no comunicables, son aquellos atributos que Dios no puede darle a nadie sin crear otro Dios. Esos atributos son, por ejemplo, santo, 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 eterno, infinito, inmutable, omnipotente, omnipresente. Y atributos como estos solamente le corresponden al Santo Dios. Y como Jesús es Dios, son atributos que solamente Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tienen, y ningún otro humano tiene. Por eso, María, nuestra amada María, no tiene los atributos del Santo Dios. Por eso ella ni es omnipotente, no tiene el poder de hacer lo que Dios hace, y tampoco es omnipresente. Por esa razón no podemos orarle o pedirle a María que haga nada por nosotros, porque al no ser Dios, al no tener la facultad divina, no puede estar en todas partes en el mundo. O sea, que si le oramos en Norteamérica y a la vez alguien le está orando en Europa o en Argentina, ella no puede escuchar porque no es Dios, no es omnipresente. Por otra parte, una gran dificultad es que la María de la Biblia, la madre de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, no es la misma María que representa la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente que todas las verdades reveladas están completamente en la Biblia y después del último versículo de la Biblia no se le puede agregar ni quitar nada. Todo lo que Dios nos quiso revelar en su palabra quedó revelada y terminada en el último versículo de la Biblia. Por eso es que la Biblia ni Dios permite nuevas revelaciones a través de apariciones o demás. La Biblia dice bien claro en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: ¿y quién los está engañando con otro evangelio? Si yo o un ángel del cielo les predicara otro evangelio distinto del de la Biblia, sea condenado, sea anatema.
Pero note que dice, si yo o un ángel del cielo les enseña un evangelio distinto. Dice, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay quienes quieren perturbar el evangelio de Cristo. Las apariciones que la Iglesia Católica clama es de María, no es la bella María de la Biblia, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Son apariciones usadas por el maligno, por Satanás, que quiere aparecerse como un ángel de luz. En Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, pero no es raro, porque Satanás se aparece como un ángel de luz. Entonces, él se hace aparecer como la Madre de nuestro Señor Jesucristo para engañar a las personas que no creen. Entonces, ¿cómo sabemos que es el mismo Satanás? Por el mensaje que trae. Si el mensaje fuera el mensaje bíblico de salvación, crea en el Señor Jesucristo y será salvo, pues tal vez podríamos pretender que podría ser verdad. No podemos creerlo porque la Biblia condena cualquier otra revelación aparte de la Biblia, ya sea por visiones, sueños o apariciones. Pero el mensaje de todas las apariciones de María y de otros santos no traen el mensaje bíblico, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. En el mensaje de la aparición de la Virgen del Carmen, por ejemplo, ella dice que si usa el escapulario, ella misma sacará a la persona del infierno o de cualquier parte donde está después de 9 días de muerte. Ese es un mensaje diabólico, porque nadie va a sacar a nadie del infierno. La persona que cree en Cristo, de acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree está salvo y el que no cree ya está condenado. No porque no use un escapulario, sino porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, capítulo, versículo 18. Por otra parte, otros mensajes es, si dice el rosario, si me hace una novena, yo traigo la paz o convierto a Rusia. Todos los mensajes de las apariciones no son mensajes bíblicos. Al no ser mensajes bíblicos, es otro evangelio y por eso los podemos calificar o codificar bajo Gálatas capítulo 1, versículo 6 y también 2 Corintios 11, 14, donde dice que si yo o un ángel del cielo les trae otro evangelio, que sea condenado. Condenado quiere decir es el mismo Satanás. María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, conoció el evangelio y supo claramente que Jesús dijo que solamente a través de él hay salvación. La salvación está asegurada para aquellas personas que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Los que creen que en la cruz la ira de Dios que venía sobre las personas que creen en Cristo cayó sobre Cristo, porque Cristo estaba cargando con los pecados de los que creen en Él. Entonces, Cristo es como un pararrayos para la ira de Dios que venía sobre mí. Y en la cruz, la ira de Dios y el amor de Dios se besaron en Jesús. Cayó su ira sobre Cristo, sobre Jesús, hasta que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta, ¿por qué? Es porque esa ira estaba cayendo sobre los pecados de los que creen en Cristo, que los estaba cargando el Señor Jesús. Y cuando por fe en Cristo una persona cree que Él es su Redentor personal,
Entonces, la justicia de Cristo se transfiere al nuevo creyente y las puertas del cielo se abren para nunca cerrarse. A partir de ese momento, el pecado del individuo cae sobre Cristo. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no tenía pecado, lo convirtió en pecado. Eso es Jesús, cargando nuestro pecado por nosotros. Cuando una persona cree en Cristo, Dios le da la salvación y la salvación nunca se pierde. ¿Y cómo sabe que una persona ha creído en Cristo? Lo sabe porque primero comienza a odiar el pecado. Los pecados pequeños que los veía así de grandecitos, ahora cualquier pecado pequeño lo ve grande y su tendencia es a arrepentirse inmediatamente y no volver a caer en ese pecado. Cada vez que peca, el Espíritu de Dios lo mueve al arrepentimiento y no quiere volver a pecar. Por otra parte, una persona que ha creído en Cristo, definitivamente su vida va a cambiar y lo va a demostrar con sus frutos de que es un hijo de Dios, que es una nueva criatura. Por otra parte, esa persona va a leer la Biblia y a estudiarla con mucha frecuencia y en orden todos los días, porque está apasionado por ese Jesús que lo salvó y quiere saber quién es este Jesús. Y Jesús está aquí en toda la Biblia. Esa persona va a vivir una vida de arrepentimiento. Esa persona va a querer ser miembro de una iglesia bíblica donde pueda compartir esta vida cristiana con los demás hermanos en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios son solamente los que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Los demás no son hijos de Dios. Por consiguiente, cuando una persona ha creído en Cristo, entonces va a querer estar con sus hermanos en Cristo en una iglesia bíblica, donde se predique la palabra de Dios en una forma sin ningún compromiso. Cuando la persona cree, ahora va a querer hacerse bautizar, porque esa persona está convencido de que el bautizo de un infante no es para salvación. El bautismo de agua, de acuerdo con la Biblia, no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Cristo. Pero una vez que ha creído y que está salvo y que es hijo de Dios, quiere hacerse bautizar porque es el mandamiento que Dios dio a los que creen, hacer discípulos de todas las naciones y una vez que son discípulos, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo de agua no es para salvación, sino es para demostrar públicamente que ha creído en Cristo y que está salvo. Otra demostración clara de que está salvo es porque esa persona que ha creído, que odia el pecado, que camina con Cristo estudiando la Biblia y viviendo una vida de santificación, se ha hecho bautizar, es miembro de una iglesia bíblica y va a recibir la Santa Cena. Los dos mandamientos que Jesús dejó fue el bautismo de agua y la Santa Cena. Entonces va a cumplir con estos requisitos que Jesús ha mandado. Y cuando toma la Santa Cena, no la va a tomar al menos de que no sea hijo de Dios. Entonces es cuando Dios le dice, debe mirar dentro de su corazón
y arrepentirse y leer claramente si realmente ha creído y es hijo de Dios. Porque si no ha creído y no es hijo de Dios y no se ha hecho bautizar, esa persona no puede tomar la Santa Cena porque se va a tomar y se va a tragar su propia condenación. En efecto, Judas comulgó sin creer y lo que entró fue el demonio y salió a la oscuridad. Por eso es tan importante examinarse si realmente es hijo de Dios y cree en Jesús como su único y suficiente medio de salvación. Y la última demostración de que realmente ha creído es que esa persona ha descubierto que la salvación es solamente a través de Jesús, ama a María, ama a los santos, pero no depende de ellos ni les pide a ellos para la salvación, sino va solamente a través de Jesús. Y como conoce esto, va a presentar este evangelio bíblico primero a sus hijos y a todas las personas que él encuentra, porque Dios le ha mandado que una vez que usted cree, vaya a todo el mundo a hacer discípulos. Es la gran comisión. Y esos discípulos que usted va a hacer, los va a hacer para que estas personas, una vez que son hijos de Dios y creen, entonces le den gloria a Dios desde el momento en que creen. Por eso es que es importante ver a nuestra amada María en la perspectiva correcta que Dios la ha puesto en la Biblia. Es alguien que amamos, pero no podemos ni orarle, ni pedirle nada, porque realmente los muertos no nos pueden escuchar. Solamente Dios nos escucha. Dios es omnipresente acá con su espíritu y por eso nos escucha en todas partes. Por otra parte, Cristo dijo bien claro que no podemos ir a través de nadie, de ningún humano. Espero que quede bien claro el hecho de que la gran diferencia entre nuestra amada María y nuestro Señor Jesucristo es esta. María es humana. Jesús es humano y es Dios. 100% humano, 100% Dios. Por consiguiente, como Dios es el único Redentor y el único ser a través, el consejo de Dios ha decidido que sea el único medio por el cual lleguemos al Padre. Entonces, los evangélicos no es que no quieran a María. Lo que pasa es que ellos han descubierto que la Iglesia Católica Romana tiene otra María distinta de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le han dado poderes. Pero inclusive en la Biblia, en Jeremías capítulo 7, versículo 18, la Biblia nos dice que la reina del cielo es un Dios pagano. Le sugiero que abra su Biblia y lea Jeremías capítulo 7, versículo 18. Pero usted verá en todo el capítulo 7 que la reina del cielo es presentada en la Biblia como un Dios pagano a quien si le pedimos algo, vamos a provocar la ira del Santo Dios. Obviamente la Iglesia Católica Romana no ha leído estos asuntos claros en la Biblia y le ha asignado el título a María como la reina del cielo. María no creo que está feliz, no estaría nunca feliz al saber que nosotros o cualquier persona está quitándole toda la gloria y la honra al Santo Dios que está representada en su Hijo para irse a una persona humana. Si usted lee la Biblia, en todas partes dice
a través de Jesús, a través de Él, el Mesías, todos los nombres de Jesús. En ninguna parte la Biblia nos dice que podemos ir a través de cualquier otro humano. Eso no quiere decir, obviamente, que no amemos y respetemos a María y a Pablo y a Pedro y a Juan y a los otros santos. Obviamente, usted sabe que la Biblia tiene los santos que han creído en Cristo y que ya han muerto y están esperando la resurrección de todos los muertos en el último día. Pero eso no quiere decir que los santos nos puedan escuchar. La Biblia tiene dos tipos de santos. Los santos que ya han muerto creyendo en Cristo y los santos que están aquí vivos. Todas las epístolas de Pablo las dedica a los santos de Corintio, a los santos de Galacia, de Gálatas, a los santos de Éfesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que en este momento acá el que cree en Cristo es santo, es salvo. Ahora, comienza en un proceso de santificación, pero ya es hijo de Dios y está salvo por toda la eternidad. Por consiguiente, es santo. Obviamente, después de que ha creído, continúa con un proceso de santificación. Eso quiere decir que poco a poco va creciendo en santidad, pero ya está salvo y como salvo es santo. Bueno, espero que esto los lleve a ustedes a entender que los evangélicos no odian a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a María. Y obviamente la diferencia básica entre los protestantes que creen a la Biblia como único y suficiente mensaje de salvación y los católicos romanos que todavía no creen en todo lo que la Biblia dice, no es María ni los santos. La gran diferencia es cómo nos podemos presentar puros y santos ante el Santo Dios. Y la respuesta no depende ni de los santos, ni de María, ni de estas ideas. Depende solamente en la fe en el Señor Jesucristo solamente. Quisiera leer, para terminar, quisiera leerle lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 2, donde Dios explica aquí bien claro el plan de salvación de la Iglesia, de la Sagrada Biblia. Y para terminar, le voy a leer el plan de salvación de la Biblia. Y dice, y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. O sea que cuando antes
de tener la redención, la fe en Cristo, éramos hijos de la ira de Dios. Estamos por naturaleza bajo la ira de Dios. ¿Pero qué pasó? Versículo 4, capítulo 2. Pero, no yo, sino Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio la gracia de creer a través de la fe, juntamente con Cristo. La Biblia dice aquí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que ya somos santos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego aquí está la marca de cómo somos hijos de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el instrumento? No el bautismo de agua. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea que nadie nos lo puede dar, solamente Dios, pues es un regalo de Dios. No por obras. Somos salvos para hacer buenas obras, pero no hacemos buenas obras para ser salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego, porque somos hechura suya, ¿sí? Es una nueva creación cuando Dios nos regala la fe para creer en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. O sea que una persona que está salva puede hacer buenas obras. Una persona que no está salva, primero que todo, no puede ni siquiera orar el Padre Nuestro. Porque para orar el Padre Nuestro, la persona tiene que tener a Dios como su Padre. Y para que Dios sea nuestro Padre, dice que a aquellos que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si una persona no ha creído en Cristo, exclusivamente en Cristo, más nadie más, esa persona no es hija de Dios. O sea, que ni siquiera puede orar el Padre Nuestro. Es muy importante, entonces, conocer el plan de salvación. Si usted cree en Cristo, está salvo. Si usted no cree en Cristo, está condenado. Eso no lo digo yo, lo dice capítulo 3 de Juan, versículo 18. Le damos gracias a Dios por esta revelación exclusiva que Dios nos ha dado, por esta relación que nos ha dado a través de Jesús con los demás santos, con nuestra hermana María, con los santos que están en el cielo, con los demás santos que han creído en Cristo. Pero tomamos bien en serio que no hay otro medio de salvación sino el individuo, el único individuo en todo el universo, en toda la creación, que es 100% hombre y 100% Dios, el Señor Jesucristo.